Buenos días a todas y a todos. Otra vez gracias a los organizadores de estas conferencias, a Marielba, a Janine y a todo el equipo de Tiznando. Me están haciendo conocer más este país, esta tierra y su pueblo, que me parece un pueblo cálido, acogedor. Pensando en el tema que nos congrega hoy, muchas gracias también por el decano, todo lo que dijo. Sí, trabajo mucho esas cuestiones, pero hoy voy a hablar más de otra cosa. La he pasado hablando de Ubuntu, pero hoy nos toca hablar de un poco de la raza. Pero ahí podría mencionar algo sobre Ubuntu, pero a ver si el tiempo nos permite, porque tenemos hasta las 11, creo 11:30, entonces tengo que ver cómo acotar y para dejar también un espacio de intercambio, de no sé, preguntas, comentarios, tal vez ahí salgan más cosas. Y bueno, ¿por qué es importante para mí, para nosotros, africanos, afrodescendientes, hablar de este tema, de lo histórico, lo filosófico, no sé, lo social, socialmente construido, de la raza, por el racismo? O sea, no se puede pensar las luchas, no se pueden pensar las vivencias africanas, afrodescendientes, sin evocar el tema del racismo. Yo tengo un amigo congolés, un hermano congolés, vivíamos todos en México, pero él estaba estudiando relaciones internacionales y yo pues estaba estudiando temas afro, el racismo, exclusión en México. Y a veces cuando nos reuníamos, y pues yo siempre traía esos temas en las reuniones, a veces era nomás para pasarla bien, tomar una cervecita, y siempre me decía, ay, tú también, siempre con tus temas de racismo, ¿no? Porque no sé si les pasa, luego llevamos nuestros temas a algunos encuentros ahí, hasta alguien va a decir, ya basta con lo académico, ¿no? Pero lo interesante es que él después terminó, porque él hablaba de teoría, que el realismo, que los pragmáticos, no sé, que las teorías de relaciones internacionales. Pero yo le decía, en tus teorías, ¿dónde está el racismo, el aspecto de racismo en relaciones internacionales? Eso no tiene nada que ver. Ok. Pero ahora, y me alegra mucho porque él luego tuvo trabajo en Tijuana, en la frontera entre Estados Unidos y México, ahí por San Diego. Ahora me habla más de ese tema de racismo. Él es el que empieza a hablarme. Dije, bueno, en ese entonces no querías, ¿no? ¿Y qué tal? Dice, no, es que aquí no, los haitianos son maltratados aquí. O me ven, me empieza a decir que soy haitiano, si quiero pasar, ¿no? Entonces, ahí está muy presente el tema del racismo en Tijuana. Y él cada rato ya me habla de casos así. Dije, qué bueno que estás ya entrando por acá. Entonces, por eso yo pienso es siempre importante en esos eventos o encuentros. Estamos hablando aquí de Tiznando, estamos en Tiznando. Lo importante de ese tiznar es también visibilizar. Y para visibilizar hay que traer pues la historia y cómo se fue armando esto, lo que llamamos hoy racismo. Y de esto les quiero compartir
Y empezando con esto que traigo de este caballero, que dice, o sea, cómo, bueno, hay varias categorizaciones de qué lleva el racismo o qué aspectos. O sea, cuando estamos hablando de racismo, cuando no. Y a mí me gusta esos criterios y los usé también en mi investigación sobre cómo entender el racismo. Dice, hay un primer criterio, creer, muchas veces de creencias, no sin bases, sin sustentos científicos duros, creer que los seres humanos se dividen fundamentalmente en razas. Ahí empiezo con las comillas de razas. Luego les voy a explicar por qué. Y en consecuencia se le da al factor raza una importancia antropológica decisiva. Eso es interesante porque hasta hoy todavía no nos despegamos de ello y es complicado también porque igual hay gente que lo ha asumido, dice es que mi raza. Ayer escuchaba en Ponce, sí, gente que decía es que mi raza, nuestra raza, ya lo hemos como asumido, hemos asumido esa realidad. Incluso los africanos, los afro, somos de la raza negra, ¿no? ¿Y qué tiene? La raza es bonita, la raza es fuerte, mi raza es así, así, ¿sí? Y entonces, y ahí está esto, que nos viene de racismo, pero lo podemos resemantizar y pensarlo como positivo, pero eso nos viene de racismo, pensar que la gente está dividida en razas, ¿sí? Otro factor, otro criterio, asignar a las razas características inmutables y por consiguiente creer que los caracteres transmitidos de manera hereditaria no son solo los rasgos físicos, sino también ciertas aptitudes y actitudes psicológicas que son las que generan las diferencias culturales que se pueden apreciar en los seres humanos. Esto, de hecho, ya en el siglo XX, como vamos a ver, eso se va a refutar, porque es uno de los aspectos del racismo científico, que hay caracteres inmutables que heredamos y que eso se transmite de generación en generación. Y creer en la jerarquía entre razas también. Eso nos viene del racismo científico, que hay una jerarquía entre razas. Los blancos están más arriba y los negros más abajo. Y ahí en el medio, pues, están los amarillos, los de la raza de bronce, etcétera, ¿no? Y obstinarse también a entender la mezcla de razas como un proceso de degeneración de las razas superiores. Y eso nos sigue afectando. Hoy por hoy todavía se escucha esto, no sé aquí, pero en México sí, en México, en Colombia, en Brasil, sí, de que no hay que mezclarse. Algunos dicen, no, mezclarse es como deteriorar ya la raza blanca. Entonces debe de haber como, la raza blanca debe quedarse así pura, porque los demás pues no son puras. Y vamos a ver de dónde viene eso que la raza blanca es pura. Y entonces mezclarse es degenerar la raza pura, entre comillas. Entonces, raza y racismo. Raza, creo que se ha hablado mucho de que la raza o las razas, biológicamente hablando, no existen. El racismo sí existe. Por tanto, para mí hay que seguir hablando de raza, porque el racismo sigue, tiene todavía mucho tiempo para que se acabe. No sé si nosotros aquí o nuestros nietos, bisnietos lo verán, no sé si
lo vayan a ver porque tiene todavía días largos. Hay lugares, eso lo digo aquí, entre ustedes sin miedo, porque hay colegas, hay académicos, incluso institutos políticos que están evitando hablar de raza. En mi instituto, en el Colegio de México, si ustedes van a checar los estatutos del personal o los estatutos orgánicos del colegio, el reglamento de estudiantes del Colegio de México, no menciona raza. Igual, yo estuve en Brasil, el IBG o IBG, que es el instituto, no sé aquí cómo se llama, en México es INEGI, es el Instituto de Estadística. Es el instituto que dan las categorías para los censos, bueno, hacen censos sobre la población, la vivienda, etcétera, etcétera, la economía. IBG prohibió hablar de raza, o sea, las categorías que manejan es, la categoría para raza es etnia. Ahí es todo un problemón, que si la raza es la etnia, dice, es que hablar de raza es racismo. Entonces, pasó algo, un episodio, ahí yo estaba en un grupo de núcleo de estudios de la afrodescendencia e indígenas, NEABI, hay muchos NEABI en Brasil. Entonces me pasa la lista para apuntar ahí mi nombre, había una columna para nombre, otra para correo y otra para etnia, decía etnia, esa columna. Yo pongo, bueno, mi nombre, mi correo, mi teléfono, etnia, yo pongo Bembe, porque yo soy Bembe. En mi etnia yo nací Bembe, en el Congo. En el Congo tenemos muchas etnias. En África todavía, no todavía. Es nuestra realidad, nos dividimos por etnias. Aquí las etnias casi las desaparecieron, quedaron aquí casi nada, pero en México quedaron las etnias como indígenas, ¿sí? Pero en África lo primero es lo étnico, nos dividimos por etnias. Yo soy Bembe. Entonces yo puse ahí Bembe, pero la señora que estaba controlando la lista vino y borró el Bembe, puso negro. Sí, puso negro. Yo dije, pero bueno, está bien, ellos tienen sus categorías aquí. Entonces, y yo pregunté luego, ¿por qué quitó es Bembe? Pero veía que los demás ponían negro, pardo, parda, negra, ¿sí? Yo dije, pues, yo soy Bembe. Ellos ponen negro, pardo, parda, blanca, pues porque no hay etnias, o las etnias son de los indígenas, guaraní, no sé qué, por eso ponen esto, pero yo tengo etnia, yo soy Bembe, entonces puse Bembe, pero lo borró. Entonces cuando pregunto me dice, es que aquí ya no sé, o sea, las etnias son lo que eran las razas. ¿Así? Sí, porque no se puede hablar de negro, blanco, así como no se puede hablar de raza, son etnias. Entonces son grupos étnicos. ¿Cómo? ¿No? Entonces, por eso yo pienso que, o sea, el hecho de no hablar de esa categoría, de no mencionarla, no termina el racismo, ¿no? Y a veces hasta se puede ir por la hipocresía, que ya no hablamos de raza, no somos racistas, pero las prácticas siguen ahí, igual. ¿Sí? En el Colmex no menciona en sus estatutos, en los documentos oficiales, dice, aquí en el colegio no se va a discriminar por motivo de religión, género, etnia, procedencia, no sé, nacionalidad. Pero ¿por qué no mencionan la raza? Y muchas veces se discrimina por la raza. Yo digo a la gente que cuando yo estoy en la calle, voy caminando ahí, nadie me va a discriminar porque soy Bembe.
les vale a la gente que seas Yoruba, que seas Bembe, que seas Zulu, que seas Luo, que seas de esas etnias. Les vale, eres negro. Les vale, nadie me va a preguntar, oye, ¿de qué etnia eres? De allá de África. Les vale, no les interesa. Bueno, como realidad histórico-social, no biológica, la raza no es estático, sino que cambia y se adapta a los diversos discursos. Eso lo traigo de Peter Wade, que es un antropólogo británico que ha trabajado mucho con las poblaciones afrocolombianas. Hay críticas que se puede hacer, pero algunas cosas que teorizan a mí me sirve para trabajar lo que estoy trabajando, ¿no? Entonces, esos discursos van cambiando. Por eso yo creo que también lo podemos cambiar, porque todos los contenidos semánticos, los significados que le fue llenando al concepto raza, tiene que ver con la política, lo popular, lo social, las culturas, tradiciones, etc. Por lo tanto, yo creo que también podemos cambiarlo, porque son construcciones históricas que se dieron y que también se pueden cambiar, porque no es algo perenne, no es algo ya establecido definitivamente, ¿no? Entonces las luchas se debe como contemplar esto, que eso se puede cambiar, porque en algún momento alguien dijo que era esto así, pero sin ninguna base así definitiva. Y, por ejemplo, hablando de lo popular, pero también ahí hace un poco complicado algunas luchas. Por ejemplo, en México se dice mucho raza como alguien de mi familia, de mi grupo, así. ¿Qué onda, raza? Ah, mi raza, ¿sí? Y ahí no hay ninguna connotación peyorativa. Es raza. Vamos, raza. Y sobre todo en el norte de México se usa mucho, mucho. Que la raza llegó, vamos con la raza, ¿sí? Pero en México mismo, de hecho, el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, es por mi raza hablará el espíritu, que dejó Vasconcelos. Y pues muchos piensan que es esa raza es mi pueblo, es como la gente sigue diciendo también raza, raza. Pero en México sigue habiendo esto de negro, pasas, a veces te gritan negro. O ha habido episodios así como lo que pasó aquí parece viernes, que jugadores de Colombia o de Ecuador, negros en los clubes de ahí, o Club América o Chivas, y les gritan, mono, les grita por el color, por esa raza, está ahí. Entonces hay esas complejidades también, cómo lo popular puede esconder todo lo que está detrás también de las ideas discriminatorias. Entonces, otro elemento importante que traigo de Max Herren Torres, él es colombiano, que dice que sobre los colores, que la percepción de los colores y la asignación de significados a los colores están menos relacionados con la objetividad que con la proyección de valores socioculturales imperantes de un determinado grupo humano. Eso para mí es importantísimo porque siempre yo traigo esto, que las diferencias de las culturas, yo veo que en Occidente se enfoca mucho en colores. Yo siempre lo digo a la gente, allá en África, por ejemplo, para identificar a alguien o preguntar por alguien, no vamos luego a sus colores. O sea, oye, ¿conoces a fulano de tal? ¿Es moreno, es blanco o tiene cabello así? No, esos criterios no los usamos, casi no los usamos.
y se habla de otra cosa. Oye, ¿conoces a tal? Vive cerca de, no sé, de una casa así blanca o cerca de, hay un árbol grande cerca de su casa, cosas así, ¿no? No se fija mucho en las características somáticas de la gente, que tiene ojos así, que tiene pestañas así, cabello así, que piel, que color así, ¿no? Entonces, eso me llama la atención. Igual en las lenguas africanas, por ejemplo, en mi lengua, en Swahili o en Kibembe, no hay, no hay muchas palabras para decir los colores. Yo veo que en español hay un montón de palabras para decir colores, ¿sí? Que verde olivo, que rojo esto, que, ¿sí? O en francés igual, que azul cielo, azul marino, que, ¿sí? Y va distinguiendo así colores, y hay muchas palabras para decir colores. Pero si van a preguntar, yo creo que también en pueblos indígenas no hay muchas palabras para decir colores. Hay las palabras para colores principales, se acabó. Pero eso de decir verde esto, azul no sé qué, rojo, no hay, ¿sí? Entonces yo tengo luego problemas en mi curso, por ejemplo, de Swahili. Les dijeron que doy Swahili en el Colegio de México. Cuando me empiezan a preguntar sobre los colores y las variedades de colores, que les digo, no existe en Swahili. Sí, entonces, ¿cómo puedo decir azul cielo? Sí, pues no sé. ¿Vas a decir azul nada más, como se dice azul? ¿Ya? O azul que se parece a amarillo. ¿Así? Ajá, es esto. O sea, ¿cómo? ¿No existe algo así como para hacer esas diferencias? No. Entonces, eso tiene que ver también con el tema de la raza, del racismo, de cómo se puede cambiar esto y cómo vamos dando significados a diferentes colores. Ahora bien, aquí voy a ir un poco rápido sobre cómo el concepto raza fue evolucionando desde el linaje, un grupo como un clan, a hoy como el color de la piel, ¿sí? Y Max Herring Torres habla de 5 etapas, hizo como una tipología de 5 etapas y donde raza va cambiando de significado. Pero es interesante ver esos pasos y lo voy a decir aquí lo voy a mezclar un poco con esas etapas, o mejor empezar con esas 3 etapas de Wade, porque son más, son más como compactas, porque Wade él divide 3 etapas. Herring Torres tiene 5 etapas. Para Wade, la primera etapa es de 16 al 19. En esa etapa hay todavía ideas que nos vienen que les llega a esa gente de ese periodo desde la Edad Media, pensar a los seres humanos desde el monogenismo, ¿no? De la interpretación de la Biblia, que todos venimos de una pareja, que era Adán y Eva, ¿sí? Y entonces de ahí se pobló todo el mundo, desde los descendientes de Adán y Eva, de esa pareja, y ya el mundo se llenó. Entonces tenemos un origen común, el monogenismo. Pero en esa etapa sí, raza significa linaje, procedencia, origen. Eso Torres se lo va a decir también. La primera etapa de Torres va a decir esto, que en la Edad Media raza tenía esa connotación. Linaje, procedencia, origen. Pero lo que no menciona Herring, lo menciona aquí Wade,
que no hay que ser tampoco así bien romántico, que ahí no había nada, pero ya en esa etapa, 16, 19, había esa idea de superioridad del blanco sobre lo no blanco. Además, también había algunas discriminaciones entre los mismos blancos. Aquí trae el ejemplo de británicos que discriminaban a los irlandeses, llamándolos como salvajes, los veían como inferiores. Sí, son los mismos, son todos rubios ahí, güeros, como decimos en México, pero güeros, los güeros, pero se discriminaban entre ellos, ¿sí? Y para mí eso nos dice, bueno, es que el siglo XVI es el siglo de la expansión. Europa sale, empezando acá. Siglo XVI, XIX es de la expansión de Europa. Primero hacia las Américas, luego más en el XIX hacia África y Asia. Y terminando el XIX, Europa está, o sea, tiene posesión como de más de 80% del globo terráqueo, ¿no? Entonces, en esa etapa, él dice, impera el monogenismo, pero en la segunda etapa, que será del siglo XX, es la etapa del poligenismo y del cientificismo, de la ilustración. Perdón, eso en el 19. No, el 19 primero, porque antes de, o sea, del 16-19, y luego todo el 19, y sobre todo la segunda mitad, pues esa es la etapa del darwinismo, el positivismo, y todas esas ideas nos llega acá. Esa es la etapa que prepara también la ciencia, o la pseudociencia racista, donde se empiezan a medir cabezas, huesos, etcétera, ¿no? Para sustentar teorías raciales. Y en esa etapa, pues impera el poligenismo, donde las razas eran consideradas como permanentes, tipos separables de los seres con cualidades innatas, que eran transmitidas de generación en generación. Y yo creo muchas ideas del siglo XIX, muchas ideas racistas nos llegan hasta hoy. Todavía se sigue pensando así hoy, ¿sí? Y el poligenismo. O sea, un racista, aunque no lo vaya a decir, pero en él está esa base de que negros, blancos, indígenas, asiáticos, árabes, no venimos, o sea, tenemos orígenes distintos. Y esto así se evolucionó separablemente y no se debe mezclar, ¿sí? Y se jerarquiza, también eso de jerarquizar, y viene ya desde la ilustración para acá, viene lo de la jerarquización de esas razas. Y la última etapa de este Wade es el siglo XX, que es una etapa como de contradicciones y cambios. Por un lado, sí está presente la eugenesia. A ver, hay uno, Francis Galton, que era primo de Darwin. Él decía que había que eliminar las razas inferiores y débiles, porque las razas inferiores eran también débiles y había que eliminarlos. Entonces es un proceso eugenésico. Y llama la atención, en Brasil, creo que en Río, hay un barrio muy blanco, muy, bueno, en México, ahora con este presidente se habla muy fifí, ¿cómo me dijeron aquí? Como muy fresa. Aquí, ¿cómo se diría fresa? No sé. Bueno, ¿sí entienden? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, y se llama barrio eugenesia o eugenesia, algo así, eugenesia. Sí, es interesante, porque ahí como entonces sigue esa idea de la pureza y que había que buscar y mantener esa pureza racial, blanca, ¿sí? Y pero al mismo tiempo el siglo XX es el siglo de, pues, de Auschwitz,
de descolonización, sobre todo en África y en Asia. Y entonces es un siglo donde se empieza a cuestionar también las teorías científicas raciales, ¿sí? Con la aportación de Franz Boas que era judío estadounidense, y Mendel, austriaco, que demuestra que no, que por ejemplo Franz Boas va a decir esto, que la variación, aquí está, de las dimensiones de las cabezas humanas durante la vida entre generaciones sobrepasaba lo que se encontraba entre razas. Dice, por ejemplo, eso de decir que según el tamaño de cabeza de uno o del cerebro, entonces uno era más inteligente, entonces más superior que otro. Dice, pero en la misma raza podemos encontrar muchas variaciones de tamaño de cabeza, ¿sí? Entonces eso no tiene base científica. Decir que desde tamaño de tu cerebro, de tu cabeza, eres superior o inferior, ¿sí? Y la otra idea que fue rechazada desde Mendel es sobre lo genético, ¿no? Y él rechazó que, a ver aquí, descubrió que los rasgos específicos, o sea, los genes, que se transmitían de una generación a otra como componentes independientes, lo cual significó no se podía sostener la idea de tipo basada en un grupo de rasgos considerados como un bloque invariable, ¿sí? Eso de decir hay un tipo negro, hay un tipo, y que ese invariable se va transmitiendo de generación en generación. No, decía es que esto tiene que ver con genes, y los genes van cambiando también. No son así perennes, eso se transmitirá de por vida y de generación en generación. Entonces, esos son las tres etapas de debate que voy a complementar con esas etapas de Torres. Primero, la Edad Media dice que si la raza se consideraba como linaje, pero entonces no había como una connotación ni positiva ni negativa, a no ser que uno dijera, le agregara un adjetivo, por ejemplo, como raza vil o linaje maldito. Sí, ahí sí le daba una connotación negativa, pero también podría ser una connotación positiva, una buena raza, ¿sí? Y luego Edad Media, Edad Moderna, como una segunda etapa, que hay un traslape ahí, Edad Media, Edad Moderna. Pero aquí en la Edad Moderna lo interesante es que los europeos empiezan a salir, ¿sí? A conocer un poquito más. Porque antes de que los europeos salían pocos, como Marco Polo y sus compañeros, y llegaban luego a Europa muchos mitos sobre gente de otras naciones, de otros lugares. Yo en Brasil di un curso sobre el colonialismo portugués, y me acuerdo, leíamos textos sobre los imaginarios de la Edad Media sobre la gente de África, ¿sí? Entonces iban ahí. Primero los europeos no podían entrar a África hasta en la segunda mitad del 19, cuando se descubre la quinina, porque le tenía mucho miedo a la malaria. Nada más se quedaba en el litoral. Desde ahí ellos escribían cosas imaginarios, que había gente que caminaba con la cabeza al revés, que había gente de 6 ojos, cosas así, gente que se parecía como animales o gente gigante, y había todos esos relatos que llegaban a Europa, desde los pocos que salían, que se atrevían a salir a conocer el mundo o otros pueblos. Pero ya en la Edad Media empiezan a salir más. Vienen a América, descubren o encubren las Américas y llevan noticias.
y también empiezan a ir hacia África en 1482, 10 años del inicio de las destrucciones de las Indias. Acá los portugueses llegan al Congo, ¿sí? Empiezan a bajar cada vez más, empiezan a conocer a otros pueblos, y allí Torres dice que es una etapa de la de la inestabilidad de colores. Todavía no se dice, hay blancos, hay negros. No, por ejemplo, un ejemplo aquí de chinos. ¿Qué dice de los chinos? Que los chinos son morenos, amoriscados, alemanes, italianos. O sea, es que son morenos. No, se parecen a italianos. Su color como que se parece a un color así como de moros, ¿sí? Entonces hay esa inestabilidad. Todavía no se fija. Así, los chinos son amarillos. Se acabó. Aquí es interesante porque todavía se notan esas diferencias dentro de un mismo pueblo. De hecho, los mismos blancos, todos no son blancos. Si van a donde están los blancos, hay algunos son más blancos, otros como menos, como siempre hay una variación por ahí. Pero luego se generalizó, todos son blancos. O si vas a África, vas a ver también que hay variedad en lo negro, ¿sí? Si vas a Etiopía, es otro tipo de negros. Si vas a Chad, es otro tipo de negro. Si vas a Sudáfrica, es otro tipo de negro. Al Congo del Este o Congo del Centro, es otro tipo de negro. No todo así es negro, ¿sí? De hecho, ese es negro. Yo no veo que ese sea negro. Podría ser chocolate o no chocolatado, no sé. Entonces, como esas variaciones se perdieron, todo negro. Pero antes había esto, los mismos europeos tenían todavía veían esos matices. Pero lo interesante aquí también, primero, antes de la Edad Media no se hablaba de color de la piel, se fijaba más bien en todo el cuerpo. Sí. Pero desde la Edad Media para acá se empieza a fijarse también en el color de la piel. Sí. Y el color del cuerpo es todo, y el cuerpo no es solo la piel. Sí, pues el cabello, los ojos, las orejas, los pies, etcétera, ¿no? La tercera etapa, ahí sí es la etapa de limpieza de sangre y expulsión de los judíos. Esto es muy, muy importante para entender el racismo de acá, porque cuando se emprende la guerra contra los judíos, moros y herejes en la península ibérica, poco a poco se elaboran documentos para discriminarlos. Y uno de los documentos importantes es estatutos de limpieza de sangre. Entonces, con esos estatutos de limpieza de sangre, se prohibía la entrada a los colegios, catedralicios, o al ejército, o a la política, a la gente que tuviera sangre judía, mora y de hereje. No podían acceder a esos lugares. Entonces, para acceder, si tenías un linaje dudoso, tenías que mostrar el certificado de limpieza de sangre, que en tu sangre no había moro, judío ni hereje, ¿sí? Y bueno, ¿esto cómo va a impactar aquí? Entonces era importante no tener sangre judía, mora o de hereje, y no tener mácula, no tener mancha en tu generación, en tu linaje. Por lo tanto, no tener raza. Porque la raza se entendía también como una mácula, una mancha. Pero eso se hablaba más en términos de telas,
porque raza de una, a ver si lo tengo por aquí, no sé dónde lo puse, pero sí hay idea de que radis, del latín radis, que significa rayos, es una tela mala, una tela malita, era considerada como una tela que tenía radis, que tenía raza, que podía entrar el rayo del sol, o sea, era transparente, no era una tela de calidad. Y de ahí había esa idea de raza como mácula, mancha. Entonces tener sangre judía era tener raza, tener un problema ahí de algo malo pues en tu sangre, ¿sí? Entonces, en América se pasó del antijudaísmo religioso al antijudaísmo, no en América, perdón, allá en la península, porque lo que pasa allá va a impactar acá. Cuando se expulsa a los judíos ya había ya un antijudaísmo religioso racial en sentido de raza como mácula. Eres judío, eres moro, o sea, musulmán, entonces tienes raza, entonces tu sangre está manchada. Entonces, en ese periodo, la impureza de la sangre pasó a aplicarse al color de la piel y la fisonomía. Y porque también se convirtieron judíos, sobre todo de la comunidad safardí, y los musulmanes se convirtieron. Entonces ahí había que evitar que esa gente que se convirtió, que no manchara luego como el linaje español o portugués. Ahora bien, las colonias ya pasamos a la discriminación religioso-racial, se llega a discriminación racial. Ya en la colonia tener raza no era ser judío o hereje, sino tener la sangre impura, negra, en cierto sentido indígena. Ya los negros sustituyen a los judíos de la península. Era ya tener, ser de un linaje maldito, un origen maldito, era tener alguna sangre negra. Fíjense, hasta hoy esto sigue vigente en sociedades muy racistas. Por ejemplo, en Estados Unidos yo escuché que si tienes una gotita ahí de sangre negra, ya no eres blanca, ya no eres blanco, ¿sí? Entonces tienes mácula, tienes una mancha ahí, ¿sí? Entonces había que demostrar antes que no tenías esto. Y la gente en las colonias americanas, en las colonias de acá, compraba el certificado de limpieza de sangre. En la península había que demostrar que no tenías en tu ascendencia, no tenías a judíos, moros y herejes. Acá tenía que demostrar que en tu ascendencia no tenías a negros o indígenas o las castas, esas mezclas, para acceder al saber y al poder. Porque acceder a la milicia, a la política o a los colegios era acceso al saber y al poder. Entonces, por siglos se excluyeron a negros, indígenas y esas castas del acceso al saber y al poder. Eso es muy, muy importante. No sé aquí, pero en Brasil, por ejemplo, se discute mucho sobre esto, porque hay un tema que divide mucho sobre las cuotas raciales. Porque muchos dicen, ¿para qué? ¿Para qué tienen que tener cuotas para negros e indígenas? A ver, fueron 3 siglos, o en Brasil más, porque en Brasil la esclavitud terminó en 1888, ya entrando casi el siglo XX, ¿sí? Y por todo ese tiempo, toda esa gente fue excluida de la
de los espacios de saber y poder. Mientras fueron excluidas, los demás, los blancos siempre tenía más incentivo, era abierto, ellos podían acceder sin problema. Es más, llegan los alemanes polacos en Brasil, en el siglo, finales del XIX, principios del XX. El gobierno brasileño de esa época les da puerta abierta, les da apoyos económicos y tierras para que se establezcan ahí. Pero los negros que salen ya de la esclavitud en 1888, no les da nada. Y hay un profesor allá en Brasil, en la Universidad de Porto Alegre de Unicinos, que trabajó en su tesis doctoral y esto dice, son justamente 100 años de la ausencia del Estado brasileño para con la población afro, porque fue de 1888 a 1988, cuando se da ya la Constitución brasileña actual, es cuando se habla ya de cómo reparar, de cómo incentivar, ayudar a algo. Ya se empieza a hablar de cuotas, dar cuotas. 88, pero eso ya se hace realidad en 2003 con una ley. Entonces eso tiene que ver con el racismo y con todo ese rezago que ha habido entre esas poblaciones. Cuando a mí alguien me viene a decir, es que como yo, ¿qué tengo que ver yo con lo que pasó antes? Hay personas blancas que dicen esto, ¿qué tengo que ver? Pero uno no se pregunta también, ¿qué tiene que ver esa población que sigue marginada o a veces con problemas de hablar en público porque nunca les dijeron que la universidad era para ellos? En Brasil hay gente que me decía, no, en mi casa nadie iba a la universidad. Si íbamos a la universidad era para limpiar. Nos tocaba limpiar o trabajar en el restaurante de la universidad para dar de comer a los que están estudiando y trabajando, investigando. No era para ellos entrar y estudiar, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces hay estudiantes que a mí me tocó estudiantes, si le dices, vas a hablar y vas a hazme una reseña de este artículo. Sí. Tiembla. Lloran, porque dices que, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces hay todo esto que tiene que ver con siglos de exclusión de espacios de poder y de saber. Bueno, ante la situación de buscar, de demostrar que uno no tenía raza, y bueno, en la colonia se habló ya de todo hubo mucho proceso que sigue hasta hoy de blanqueamiento. Había que blanquearse, ¿sí? Y siempre lo bueno es que en las sociedades coloniales había permisividad. Siempre había lo que algunos autores llaman como una válvula de escape. Se prohíbe, pero había manera siempre de hacer algo ahí, dicen los brasileños, dar un jeito, como hacer alguna cosa y entrar, ¿no? Se prohibían la convivencia entre indígenas y africanos, pero siempre había manera de encontrarse. Se prohibía que los africanos entraran al área de los blancos, pero siempre había manera de alguien se casaba o era padrino, etc. Siempre había ese jeito, como esa manera de ir en contra de lo establecido, de las prohibiciones, ¿sí? Entonces había manera de blanquearse, de decir, yo soy así, pero no, yo soy, aunque de piel soy así, pero yo puedo decir, es que yo soy español, es que yo soy mestizo, ¿no? Y se podía aceptar, bueno, si eres mestizo, ¿sí? Bueno, creo que, a ver si hay otro, a ver si, creo que voy a resumir la parte filosófica porque
lo histórico nos llevó todo. La parte filosófica, lo que tenía aquí es que de esos autores, Kant, sobre todo Kant, se cita mucho a Kant, Hegel, Descartes, y no soy yo el que está diciendo eso, sino también, bueno, a mí me gustan esas ideas, los descoloniales, los pensadores decoloniales lo manejan mucho, que Ramón Grossfogel, por ejemplo, o Santiago Castro Gómez, hablan mucho de cómo esos autores, primero Descartes, cambiando, o sea, cómo esos autores, sus pensamientos consolidaron también el racismo, o dieron paso también al racismo científico. Empezando con Descartes, porque se habla de que él es el padre de la modernidad occidental. Él, con su duda metódica, eso, el yo pienso, luego existo, que aunque uno podría decir, bueno, sí, fue un aporte muy importante a la ciencia y a la filosofía, pero siempre no, cuando nos enseñan así, cuando a mí me enseñaron a Descartes, a esos autores, no lo veía así, como lo ven ahorita la filosofía, o sea, el pensamiento de colonial, la filosofía de la liberación latinoamericana, ¿no? Pensar cómo, primero, no sé, aquí en Brasil habla mucho de la importancia de el lugar de fala, que el lugar de enunciación. O sea, tú me estás hablando, pero me estás hablando ¿desde dónde? Desde Puerto Rico, desde Tenochtitlan, en México, desde New York, desde Londres, París o desde Beijing. Eso no tiene nada que ver, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. ¿Desde dónde nos estamos enunciando? Yo me enuncio aquí desde acá, pero como un congolés que vive en México. Sí, es importante mi contexto, mi historia. Y Descartes anuncia esto desde Ámsterdam. Y Ámsterdam en esa época, los de coloniales van a decir, era tipo Nueva York de hoy. Era el centro del capital de ese momento, de esa época, de Descartes. Es donde anuncia el yo pienso, luego existo. Pero antes del yo está el yo conquisto. Que descanse en paz, que ha dicho esto, Dussel falleció ayer. Hoy me levanté con esa noticia que Dussel falleció, Enrique Dussel. Sí. Dussel habla de esto, de que, o sea, el yo cartesiano le antecede a ese yo el yo conquisto. O sea, la posibilidad de decir yo pienso, luego existo, ese yo conquisto, porque es desde la conquista de las Américas se da ya otro ambiente en Ámsterdam, donde está Descartes. De hecho, Descartes es alumno de los españoles que son expulsados, que algunos españoles que estuvieron acá trabajando en las Américas van allá a Europa. Entonces, esto. Y luego, entonces cambia lo que era Dios, lo que era, no sé, el rey, el individuo autónomo. Si habla del individuo autónomo, estamos viendo también ahí a un burgués que está emergiendo, que un individuo que está desconectado, que puede hacer todo solo. Y de ahí, bueno, Kant va a corregir esto, pero igual va a decir, sí, el conocimiento tiene límites, pero es un conocimiento que produce un sujeto racional. Ahí viene todo. ¿Y quién es ese sujeto racional? Porque la división racial de Kant, tomando la tipología de Linneo, habla ya de 4 razas: blancos, negros, amarillos, americanos, o como indígena, o no sé si llamarlo así, bronce. Y da también las categorizaciones comportamentales de esas razas. Y dice, los blancos son gobernados por las leyes y los negros por las arbitrariedades.
Entonces, el sujeto racional es aquel que es gobernado por las leyes, ¿sí? Porque las arbitrariedades no son racionales. Uno que es gobernado por la ley es racional. Por tanto, el sujeto racional es el blanco. Hoy por hoy las feministas o los decoloniales van a demostrar eso, que el sujeto racional es el blanco burgués cristiano. Sí, porque ahí se va excluyendo también desde eso. Blanco es un hombre blanco, burgués, cristiano, ¿sí? Propietario. Sí, porque aquí se va a ver esto, que uno que no es propietario no podía votar. No podía votar. No podía participar en la polis, en la política. Y para terminar, Hegel, él va... ¿Por qué Hegel es importante? Porque Hegel habla de la razón en la historia y dice que esa razón o ese espíritu sale de Oriente a Occidente. Ese espíritu no pasa por África, no pasa por pueblos indígenas, no, sale de Oriente a Occidente y Occidente es ya la cuna donde ese espíritu se hace absoluto y ya ahí se hace la síntesis de todas las contradicciones. Y desde esas ideas, primero para Hegel dice, África de hecho no es una parte que interese la historia de la humanidad porque ahí no ha pasado el espíritu, digamos, el espíritu que podríamos entender como la razón. No pasó por ahí, no nos visitó, sino es una región que haga parte de la historia de la humanidad, porque esa historia de la humanidad es racional. Es racional. Entonces, todo eso son antecedentes, son trabajos de esos pensadores, grandes pensadores occidentales que sustentaron también el racismo. Aquí ya no les cuento mucho, pero sí hubo africanos, negros, no negros, africanos, haitianos. Un haitiano muy importante, ¿cómo se llama? Que responde a de Gobineau sobre de las igualdades de la raza. De Gobineau, un francés que escribe tal cual así de las desigualdades de la raza. Y dice que si las razas son así y son desiguales y esto no es un problema. Y hay un haitiano, el nombre se me escapa ahorita, pero sí le contesta, mostrando, él era antropólogo. En el siglo XIX, en la época del racismo científico, demuestra cómo esas desigualdades no existen, son construcciones para discriminar, para explotar, y sobre todo a los negros. Y él lo muestra así. Bueno, yo lo dejo ahí para permitir un tiempecito de intercambio también, porque hay muchas cosas, pero dejar asentado aquí nada más que las luchas africanas, afro, deben visibilizar todo esto. Y cuando vean que alguien está enarbolando una bandera así de lucha, piensen en todo esto, que no es algo complejo y es algo que sigue, que nos viene desde lejos, pero nos sigue afectando hoy por hoy. Todavía siguen presentes en nuestras sociedades latinoamericanas, caribeñas. Bueno, les agradezco su atención y disculpe que no pude hacer todo porque es poco tiempo para un tema complejo e importante. Bueno, gracias.